Imagine un antiguo manuscrito con tal poder que es capaz de transformar radicalmente nuestra comprensión del cristianismo. Un texto, oculto en las profundidades de los siglos y sometido a la más cruel supresión, se consideraba irrecuperablemente perdido, hasta que solo fragmentos de su verdad comenzaron a filtrarse, sacudiendo los cimientos de las mismas instituciones que una vez buscaron condenarlo al olvido. Esto no es fruto de la imaginación, sino la historia real del llamado Libro Perdido de María Magdalena, un texto sagrado que cuestiona las percepciones tradicionales sobre Jesucristo, la Iglesia cristiana primitiva y el papel de la feminidad divina en la evolución espiritual de la humanidad. Reflexione un momento. ¿Qué pasaría si una de las seguidoras más cercanas de Jesús dejó enseñanzas tan espiritualmente avanzadas que fueron consideradas demasiado peligrosas para el mundo? ¿Qué pasaría si la Iglesia no solo relegó a María Magdalena a un segundo plano, sino que destruyó deliberadamente su conocimiento sagrado? Este relato abordará una historia prohibida, sabiduría esotérica y verdades espirituales que durante mucho tiempo permanecieron ocultas bajo el velo del tiempo y el poder. Y la revelación más importante no concierne solo al pasado, sino también al presente, afectándonos a cada uno de nosotros. En esta historia se encuentran revelaciones capaces de transformar para siempre su percepción de la espiritualidad, lo divino y su propio propósito. Comencemos desde el principio. El nombre de María Magdalena resuena profundamente en los corazones de muchas personas. A lo largo de los siglos, ha sido retratada como una mujer caída, una pecadora redimida por Jesús, una figura secundaria a la sombra de los apóstoles. Pero ¿qué pasaría si esta imagen fuera falsa y creada intencionadamente? En 1896, un evento sorprendente tuvo lugar en el mercado de antigüedades de El Cairo. Se descubrió un códice de papiro vetusto, escrito en copto. Este texto recibió el nombre de El Evangelio de María. A pesar de que no se conservó por completo y contiene lagunas, los fragmentos supervivientes resultaron ser suficientes para causar una onda de asombro y provocar debates animados en los círculos académicos y espirituales. ¿Por qué? Porque en este Evangelio, María Magdalena no aparece como una mujer caída, sino como la discípula principal que consuela a los demás apóstoles y a quien Jesús confía los secretos más íntimos del alma. Tome conciencia de esto. Según este texto, María recibe conocimientos inaccesibles para los demás discípulos, conocimientos no sobre reglas y rituales externos, sino sobre el camino interior, sobre el viaje del alma a través de diferentes dimensiones y sobre la liberación de los apegos que son fuente de sufrimiento. Estas son enseñanzas no de una seguidora cualquiera, sino de una maestra espiritual. El Evangelio de María contiene una descripción de una conversación entre María y los demás discípulos después de la resurrección de Jesús. Pedro, a menudo llamado la roca de la Iglesia, cuestiona la cercanía de María a Jesús y exige saber qué le dijo el Salvador en privado. María le responde no con miedo, sino con confianza. Ella relata una visión en la que el alma debe pasar por 4 poderes: la oscuridad, el deseo, la ignorancia y la ira. Cada uno de estos poderes intenta retener al alma en un mundo de ilusiones, pero el alma, guiada por la sabiduría superior, continúa su ascenso. Esto no es dogma, sino gnosis, un conocimiento directo e intuitivo de lo divino. No es de extrañar que la Iglesia primitiva viera una amenaza en esta enseñanza. A la sombra de los dogmas eclesiásticos y las estrictas instituciones, se oculta el Evangelio de María, un texto que muchos consideran una revelación peligrosa.
Para penetrar en la esencia de este manuscrito, es necesario sumergirse en la corriente gnóstica de la que surgió. Los gnósticos, esos primeros místicos cristianos, creían que la salvación no se obtenía a través de la fe ciega o la sumisión a la autoridad eclesiástica, sino a través de la iluminación interna. Percibían el mundo no como un lugar caído, sino como un reino sumido en el sueño, y no buscaban la sumisión, sino el despertar. En este contexto, María Magdalena deja de ser un personaje secundario para convertirse en una guía espiritual, quizás incluso la verdadera sucesora de las enseñanzas de Cristo. Su evangelio no se centra en el pecado y la redención, sino en la conciencia y la liberación, hablando de dimensiones internas, la ilusoriedad del mundo material y el ascenso del alma hacia la verdad divina. Es una visión radicalmente diferente del cristianismo, centrada en el autoconocimiento y la transformación interna. Pero esto es solo una parte del cuadro. Al estudiar otros textos, descubiertos en 1945 en Nag Hammadi, un tesoro de manuscritos antiguos ocultos en el desierto egipcio, se perfila un patrón determinado. En el Evangelio de Tomás, Jesús afirma: «Si sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que tenéis os salvará». En el Evangelio de Felipe se encuentra una frase intrigante. La compañera del Salvador es María Magdalena. Él la amaba más que a todos los discípulos. Y en Pistis Sophia, un texto místico y denso atribuido al cristianismo gnóstico, María aparece de nuevo como una figura clave, haciendo preguntas y comprendiendo los misterios divinos. Los padres de la Iglesia, especialmente en los siglos III y IV, hicieron esfuerzos colosales para erradicar estos escritos. ¿Por qué? Porque socavaban el creciente poder jerárquico de la Iglesia institucional, empoderaban al individuo, elevaban a las mujeres y proclamaban una verdad accesible a través de la experiencia interna y no mediante la intermediación de los sacerdotes. No fue casualidad que el Evangelio de María fuera ocultado, fragmentado y relegado al olvido. Su voz no servía a los intereses del poder, servía a la verdad del alma. Cabe preguntarse, ¿por qué estas enseñanzas causaban tanto temor? Quizás contenían las semillas de la liberación, señalando una sabiduría femenina divina capaz de restaurar el equilibrio en un mundo dominado por el control y los dogmas. Y lo que es aún más importante, ¿por qué reaparecen precisamente ahora? Vivimos en una era de grande despertar. Las verdades antiguas están regresando y la voz de María Magdalena resuena a través de siglos de silencio. Su mensaje no consiste solo en recordar el pasado, sino en encarnar un futuro en el que la sabiduría divina ya no estará oculta. Pero lo más sorprendente de su evangelio es lo que Jesús le reveló a ella, y no pudo revelar a otros, un misterio capaz de transformar su percepción de la muerte, la vida después de la muerte y el viaje eterno de su alma. ¿Está listo para escucharlo? ¿Qué le confió Jesús a María y solo a ella? ¿Qué conocimiento sagrado era tan profundo y peligroso que tuvo que mantenerse en secreto durante casi 2 milenios? El Evangelio de María no solo insinúa una sabiduría esotérica, sino que revela un mapa cósmico del viaje del alma más allá de la muerte, a través de mundos de luz y sombra, custodiados por entidades que prueban el valor y la autoconciencia del buscador. María narra cómo Jesús explicaba que el alma debe pasar por capas de ilusiones y ataduras. Estas capas, llamadas poderes, no son meras metáforas, sino fuerzas energéticas reales que retienen al alma en el ciclo del sufrimiento. La primera es la oscuridad,
una fuerza ciega que genera el olvido. Luego sigue el deseo, la atracción seductora del mundo material. Después, la ignorancia, la ausencia de verdadera comprensión. Y finalmente la ira, una fuerza reactiva que alimenta la destrucción. Solo un alma completamente despierta es capaz de pasar por estas puertas. Solo un alma que recuerda su origen divino puede regresar a la fuente. Jesús enseña a María que la clave para la liberación es decirle a cada poder: yo no vine de ti, sino que tú viniste de mí. No soy tu hijo, tú eres mi ilusión. Estas palabras no son solo poesía, son fórmulas de liberación. Reflexione sobre esto por un momento. El alma debe rechazar las voces que intentan definirla: el miedo, la vergüenza, la duda, la ira, y en su lugar, afirmar su soberanía eterna. Esto no es fe pasiva, es un recuerdo activo de la chispa divina interior. El cristianismo se presentaría bajo una luz completamente diferente si su núcleo fuera el reconocimiento de una salvación que emana no de una influencia externa, sino de las profundidades del ser humano. En el apócrifo Evangelio de María, el apóstol Pedro expresa dudas sobre las revelaciones transmitidas a una mujer, lo que refleja el rechazo de la iglesia primitiva a la feminidad divina en favor de una estructura jerárquica, leyes estrictas y control externo. Sin embargo, el apóstol Leví sale en defensa de María, enfatizando que si el Salvador la consideró digna, ¿quiénes eran ellos para rechazarla? Este diálogo simboliza la lucha eterna entre el conocimiento interno y la religiosidad externa, entre la sabiduría femenina y el dominio patriarcal, entre la libertad espiritual y el poder institucional. La supresión de la voz de María no fue solo un episodio histórico, sino una decisión deliberada que marcó la espiritualidad occidental durante muchos siglos. Los padres de la Iglesia tacharon los textos gnósticos de heréticos, y el Concilio de Nicea consolidó una versión del cristianismo que excluía el conocimiento místico. María Magdalena fue presentada no como una maestra de luz, sino como una pecadora arrepentida, lo que llevó al silenciamiento del verdadero legado de la feminidad divina. Sin embargo, los ecos de su historia perduraron en leyendas y tradiciones. En la Provenza francesa, se cuenta que María Magdalena llegó en barco después de la crucifixión, trayendo consigo reliquias sagradas y conocimientos secretos. Las tradiciones dicen que pasó décadas en una cueva, inmersa en profunda contemplación y comunicación con lo divino. Sus restos, según algunas creencias, reposan en la Basílica de Santa María Magdalena de la Sainte-Baume. Incluso en la Europa medieval, siglos después del olvido de su evangelio, su presencia se sentía por todas partes, como un eco que se negaba a silenciarse. Místicos, alquimistas e iniciados de todas las épocas sintieron una inexplicable atracción hacia ella. Los cátaros, que vivían en el sur de Francia y fueron brutalmente exterminados por la Iglesia, hablaban de Sofía, la sabiduría divina, caída en el mundo y esperando su restauración. Muchos identifican a Sofía con María Magdalena. Los templarios, acusados de herejía y de adorar a una misteriosa figura femenina, también fueron vinculados a las leyendas de la Magdalena. Algunas tradiciones esotéricas afirman que guardaron en secreto sus enseñanzas, cifradas en símbolos, arquitectura de catedrales y ritos de iniciación. Incluso en el Renacimiento, la Magdalena a menudo era representada no como una pecadora arrepentida, sino como una sacerdotisa, sosteniendo vasos de alabastro, libros antiguos o calaveras, símbolos de misterio, conocimiento y victoria sobre la muerte.
¿Por qué perduró esta imagen? ¿Por qué su memoria sobrevivió a pesar del silenciamiento? Porque la verdad no desaparece, solo espera su momento, y ahora, en nuestro tiempo, vuelve a manifestarse. Investigadores modernos como Karen L. King, Elaine Pagels y Margaret Starbird han dedicado sus vidas a restaurar la verdadera historia de María Magdalena. Karen L. King desempeñó un papel clave en el análisis del Evangelio de María, revelando su significado revolucionario. Elaine Pagels, en su obra fundamental, Los Evangelios Gnósticos, demuestra que el cristianismo primitivo era mucho más diverso, místico y femenino de lo que se suele creer. Margaret Starbird, ex católica, descubrió menciones codificadas de María Magdalena en textos y obras de arte medievales, probando que la feminidad divina nunca fue completamente erradicada, sino solo oculta a los ojos ajenos. Surge la pregunta: ¿por qué esta historia se vuelve relevante precisamente ahora? La respuesta es simple: el mundo está listo para el cambio. Estamos en el umbral de una transición global de la obediencia ciega a la independencia espiritual, de la división y el control a la totalidad y la iluminación interna. El Evangelio de María Magdalena no es solo un artefacto histórico, es un espejo que refleja una pregunta dirigida a cada uno de nosotros. ¿Recuerdas quién eres realmente? ¿Te atreves a liberarte de las ilusiones que te atan? ¿Estás listo para recuperar las partes perdidas de tu alma? Este mensaje no es para los tímidos. Es una llamada al despertar. A pesar de todos los descubrimientos, un misterio sigue atrayendo a los investigadores. En las secciones ocultas del Evangelio de María, precisamente aquellas que se consideran irrecuperablemente perdidas para la historia, según algunos, se guardaban los conocimientos más profundos. Revelaciones sobre la verdadera naturaleza de Cristo, sobre la auténtica estructura del cosmos y la alquimia de la transformación interna. Aunque la restauración completa de las páginas perdidas pueda ser imposible, otros textos gnósticos pueden ofrecer raros destellos de verdad, hilos de los que se puede tejer algo asombroso. ¿Y si el mensaje de María Magdalena no consistía en la adoración ciega a un Salvador externo, sino en la revelación del Cristo dentro de uno mismo? ¿Y si precisamente este secreto era lo que la Iglesia más temía? Para comprender toda la profundidad de los conocimientos que María Magdalena pudo haber conservado, es necesario trascender la teología y adentrarse en el camino de la iniciación espiritual. Los gnósticos no solo exponían doctrinas, custodiaban cuidadosamente mapas de la conciencia, planos sagrados, transmitidos a través de la experiencia personal, y no mediante creencias estrictas. El Evangelio de María solo insinúa lo que confirman otros textos, como Pistis Sophia, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad. Cristo no es solo una persona concreta, sino un estado del ser divino. Jesús no fue enviado para ser adorado. Su misión consistía en despertar la chispa divina en cada alma. Y María Magdalena, su discípula más devota, percibió esta verdad no como información, sino como una transfiguración. Esto lo cambia todo radicalmente. ¿Y si la resurrección no fuera solo el regreso de Jesús de entre los muertos, sino también el viaje eterno del alma, su capacidad para superar limitaciones, ilusiones e incluso la propia muerte? En Pistis Sophia, un texto gnóstico extenso y complejo que supuestamente contiene las enseñanzas post-resurrección de Jesús, María vuelve a desempeñar un papel clave. Ella formula más de un tercio de todas las preguntas, demostrando una comprensión profunda, inaccesible para los demás. En estos pasajes,
Jesús habla de mundos más allá del nuestro, habitados por arcontes y eones, fuerzas cósmicas que gobiernan y manipulan los viajes del alma. Narra cómo Sofía, la sabiduría femenina divina, cae en el caos, seducida por una falsa luz, y cómo debe renacer a través del conocimiento, el arrepentimiento y la fuerza interior. Este mito se refleja en nuestra propia experiencia humana. También hemos caído en un mundo de ilusiones. Se nos enseñó a buscar respuestas fuera de nosotros mismos, a obedecer sin cuestionar, a suprimir nuestra voz interior. Y, al igual que Sofía, debemos volver a levantarnos. Esto es precisamente lo que María comprendió y lo que se esforzó por enseñar a los demás. Pero surge una pregunta legítima. ¿Por qué la Iglesia tomó medidas tan drásticas para suprimir estas enseñanzas? La respuesta es sencilla. Si Cristo reside dentro de cada uno, ninguna organización puede reclamar un derecho exclusivo a la salvación. Si la liberación del alma depende del conocimiento y no de la obediencia ciega, entonces los sacerdotes y mediadores se vuelven innecesarios. Si el principio femenino es reconocido como divino, la jerarquía masculina pierde su poder. Esto no es solo una disputa histórica, es un desafío a la base misma del poder espiritual en Occidente. Basta recordar cómo, en el año 591, el Papa Gregorio I declaró oficialmente a María Magdalena como una ex prostituta, identificándola con otras mujeres bíblicas y distorsionando su legado durante siglos. Esta declaración no tenía ninguna base en las Sagradas Escrituras y no fue dictada por una necesidad teológica. Fue una maniobra política destinada a despojarla de su autoridad y convertirla en un símbolo de arrepentimiento y no en una portadora de sabiduría. A pesar de todos los intentos de distorsionar y menospreciar su significado, la profunda sabiduría de María Magdalena siguió viva. En la Edad Media, en Europa, se veneraban las Madonas negras, misteriosas estatuas de la Virgen María de piel oscura, que a menudo se relacionaban con la imagen de María Magdalena, presentada en su aspecto esotérico. Estas sagradas efigies, rodeadas de un aura de misterio y el aroma de los inciensos, atraían a peregrinos sedientos de sanación, discernimiento y transformación espiritual. Sirvieron como símbolos de un poder oculto, ecos vivos de la feminidad divina que era imposible erradicar por completo. Los alquimistas también mantenían conversaciones secretas sobre la energía femenina, necesaria para completar el magnum opus, la gran obra de la transformación espiritual. La llamaban Sofía, y a veces María la profetisa, la legendaria progenitora de la química y la ciencia sagrada. En sus manuscritos cifrados, las imágenes de María y Mercurio, el Sol y la Luna, los principios masculino y femenino se entrelazaban, formando una unión sagrada. Era esta unión la personificación de un matrimonio interno entre la lógica y la intuición, el espíritu y la materia, lo masculino y lo femenino. Sí, y no solo eso, era una afirmación secreta de que para alcanzar la totalidad es necesario el equilibrio, que la verdadera iluminación no reside en la negación, la supresión o la jerarquía, sino en la integración de los opuestos. Esto era precisamente lo que temía la Iglesia, y por eso María Magdalena, como encarnación de esta integración, fue relegada a la periferia de la historia, no por su insignificancia, sino por su inmensa importancia. Sin embargo, el curso del tiempo es implacable, y la rueda de la historia da un nuevo giro. En las últimas décadas, hemos sido testigos de un resurgimiento del interés por la Magdalena,
manifestado no tanto dentro de la religión institucional como en el arte, la literatura, el cine y los movimientos espirituales. Libros como El Código da Vinci, aunque ficticios, despertaron una curiosidad masiva. Pero detrás del sensacionalismo se esconde una necesidad más profunda, el anhelo de restaurar lo sagrado femenino perdido, rechazado o demonizado. Además, crece la comprensión de que María Magdalena no es solo una figura histórica, sino un símbolo, una guía, un arquetipo del alma despierta, capaz de ver con claridad más allá de los dogmas y atreverse a decir la verdad. Y, quizás lo más importante, ella es un espejo para cada uno de nosotros. ¿Alguna vez has sentido el impulso de desvelar lo que estaba oculto? ¿Alguna vez has sentido que la verdad yace más profunda de lo que le han dicho? Experimenta una extraña sensación de reconocimiento al entrar en contacto con enseñanzas místicas, como si su alma ya estuviera familiarizada con ellas. Si es así, no está solo y no es fruto de su imaginación. A lo largo de los siglos, muchos místicos y maestros espirituales han afirmado que las almas reencarnan en olas de despertar que, cuando la humanidad está lista para la evolución, los antiguos maestros regresan no como salvadores externos, sino como seres despiertos entre nosotros, portadores de fragmentos de memoria ancestral y un propósito sagrado. Es posible que la razón por la que el Evangelio de María aparece precisamente ahora sea porque usted necesita escucharlo, porque dentro de usted vive una parte de la misma chispa divina que ella llevó, porque las enseñanzas que una vez estuvieron ocultas al mundo ahora están despertando en su propia alma. Este es el mayor misterio y la mayor invitación. Las páginas perdidas del Evangelio de María pueden permanecer sepultadas y la verdad completa quizás nunca sea encontrada en los manuscritos antiguos. Pero ¿qué pasaría si el verdadero Evangelio nunca fue escrito solo en papiro, sino grabado en los corazones de aquellos que están listos para recordar? ¿Y si ahora es el momento de recordar? En la parte final de este viaje espiritual, se desvela la revelación más profunda, la unión sagrada proclamada por María Magdalena. Es una fusión alquímica de opuestos, un renacimiento de lo divino dentro de cada ser humano, que representa no solo una esperanza, sino un camino real hacia la transfiguración, accesible a cualquier alma que busque despojarse de los velos de la ilusión. Se trata de un secreto que María Magdalena guardó, quizás a costa de su vida, de una verdad transmitida por el propio Cristo y de la revelación que la Iglesia más temía. La esencia es que la salvación no es una transacción formal o una recompensa por la obediencia ciega, sino una profunda transformación interna que ocurre en el alma a través de la unión sagrada de fuerzas, reflejando el matrimonio alquímico del cielo y la tierra, la luz y la sombra, los principios masculino y femenino. Esta unión sagrada es la enseñanza clave. En un sentido esotérico, esto significa el hieros gamos interno, un matrimonio místico, la sagrada unión de lo divino masculino y lo divino femenino que existen dentro de cada uno de nosotros. Jesús y María Magdalena no se presentan simplemente como maestro y discípula, sino como encarnaciones de estas dos polaridades, dos aspectos del principio divino que requieren reconciliación en el alma del buscador. Cuando María habla de ascender a través de las esferas de la ilusión, no describe un desplazamiento literal en el espacio, sino una iniciación interna, un paso a través de las capas de la psique, el ego y la falsa autoidentificación, hasta que el alma alcanza un estado de totalidad.
En ese momento, la persona deja de buscar la salvación en el mundo exterior, comenzando a irradiar la presencia divina desde su interior. Este era el secreto que necesitaba ser ocultado. Cada alma lleva en sí la chispa de Cristo, un potencial divino, y la tarea del maestro no es controlar, sino despertar este fuego interno. Las mujeres ocupan una posición de igualdad con los hombres en la jerarquía espiritual, siendo reflejos equitativos de lo divino. Ni la Iglesia, ni ninguna otra organización, ni los clérigos pueden ser intermediarios en la relación de una persona con la fuente, ya que cada uno ya es parte de ella. Ahora se comprende por qué el Evangelio de María fue ocultado. No es simplemente un texto, sino una clave espiritual, un mapa para regresar a una fuente olvidada, un susurro del pasado que despierta el presente, una luz sepultada bajo capas de oscuridad de siglos que comienza a brillar de nuevo. La fuerza de este despertar no se limita a los marcos históricos. Millones de almas en todo el mundo escuchan este llamado y responden a él. Se vuelven hacia su interior, rechazando dogmas y recuperando su independencia espiritual. Tienen sueños inusuales, sienten una conexión con una sabiduría ancestral que no pueden explicar racionalmente y despiertan recuerdos que no pertenecen a esta vida. Comienzan a comprender que el Evangelio no es solo una narración, sino una frecuencia, una vibración que llama a aquellos que están listos para el despertar. María Magdalena encarna esta frecuencia, siendo el arquetipo del alma despierta, la voz interna que dice: eres mucho más de lo que te han hecho creer. No eres simplemente un pecador que necesita salvación. Eres una chispa de la infinitud, viajando en el tiempo, recuperando tu verdadera esencia. Y cuando una persona escucha esa voz, significa que su alma ya recuerda. En las profundidades de la conciencia yace dormido un conocimiento que solo espera su momento para volver a brillar. En este mismo instante, vale la pena preguntarse: ¿qué se nos inculcó olvidar? ¿Qué fuerza colosal duerme en el seno del alma? ¿Qué ilusiones están listas para caer bajo el ímpetu del despertar? ¿Qué verdad secreta siempre fue conocida, pero el miedo encadenó los labios, impidiendo pronunciarla en voz alta? Nacer en este tiempo de transición no es una casualidad. Si estas palabras resuenan en el corazón, no es un entretenimiento fugaz, sino un recuerdo profundo. Si el nombre de María provoca un estremecimiento en el pecho, no es ficción, sino una llamada de la memoria. Si al escuchar su evangelio algo antiguo se despierta en el alma, entonces la persona es una parte integral de esta gran historia. La era de la fe ciega llega a su fin, dando paso a la era de la soberanía espiritual. En este nuevo mundo, las enseñanzas de María Magdalena no solo adquieren relevancia, sino que se vuelven una necesidad vital. Estas enseñanzas recuerdan incesantemente que el camino hacia la verdad no reside afuera, sino dentro, que el alma no está rota, sino sumida en un sueño profundo, que la iluminación no es el destino de unos pocos elegidos, sino de muchos, y que, por oscuro que parezca el mundo circundante, la divina feminidad, Sofía, la Magdalena, la voz de la sabiduría interior, siempre renacerá. Que esto no sea el punto final de una narración, sino el punto de partida de un viaje fascinante. No hay necesidad de buscar ruinas antiguas, descifrar símbolos misteriosos o aprender lenguas olvidadas para encontrar la verdad. Basta con escucharse a uno mismo, a ese lugar sagrado donde el verdadero evangelio fue inscrito originalmente, en el silencio, en la quietud, en la llama que arde en el centro mismo del ser.
El mensaje de María nunca estuvo destinado a ser confinado en papiros antiguos o sepultado bajo el peso de dogmas centenarios. Está vivo, respira, pulsa y está listo para encender las almas de aquellos que recuerdan. Y ahora que este mensaje ha llegado a tus oídos, ¿qué harás? ¿Se silenciará la voz interior o se seguirá su guía? ¿Se dará la espalda a la aparente facilidad o se buscará la verdad auténtica? La enseñanza principal de María Magdalena no es solo una línea en un libro, sino una verdad viva y pulsante. Cada persona es divina, eterna, y ya está en casa. Y cuando el recuerdo se despierta, con él resurge la voz de María Magdalena, ya no oculta, ni olvidada, sino renacida. Si este mensaje ha tocado algo en tu interior, significa que siempre estuvo ahí. Y sobre todo, es fundamental confiar en que la sabiduría que se busca no se ha perdido. Espera pacientemente dentro de cada uno,